Hoy con nuestro tema de shock. Mirando un poco de lo que es la historia del shock que nos ha llevado a los conocimientos que tenemos actualmente, generalmente antes se decía que era un proceso de colapso cardiovascular y muerte. La mortalidad por shock en tiempos anteriores era demasiado elevada y generalmente se asociaba a lo que eran los traumatismos y las hemorragias. Cuando se empezó a hablar básicamente del shock o pensar en shock, esto se dio principalmente en las guerras que se fueron generando con el paso del tiempo, por ejemplo, la Primera, la Segunda Guerra Mundial. En estas hubo unos grandes avances también en los manejos para el shock. En la Primera Guerra Mundial lograron introducir muchos elementos, como por ejemplo las soluciones salinas o los líquidos, y en la Segunda Guerra Mundial se pudieron introducir lo que son las transfusiones sanguíneas. Sumado a esto, pues hubo como muchas transiciones, por ejemplo, desde 1700, 1600, Henry Francois Legrand hablaba que el shock era todo el proceso de impacto por una hemorragia. En 1905, George Creel hablaba que el shock se empezaba a relacionar con el fenómeno de hipotensión. Entonces, a partir de estos instantes, de estas personas, fuimos como transcurriendo y generando nuevos conocimientos para así mismo mirar todos los mecanismos fisiopatológicos y manejo del mismo shock. Para 1900 ya incluso se hablaba de 4 tipos de shock: oligémico, neurogénico, vasogénico, cardiogénico, que posteriormente esto fue transformado a los tipos de shock que tenemos ahorita, que sería hipovolémico, distributivo, cardiogénico y obstructivo. El shock es importante saber porque es una entidad que en los primeros instantes generalmente se conoce como la hora de oro, porque en la primera hora puede llegar a ser un proceso totalmente reversible sin ningún tipo de alteración. Pero este puede llegar a ser en algún instante totalmente irreversible y puede tener grandes complicaciones para las personas. Entonces, viendo esto, me gustaría pronto una persona que pueda comentarnos, hablar, qué creen o qué piensan que es el shock. De hipoperfusión. Perdón, no te escuché. Un estado de hipoperfusión tisular. Muy bien. Otra persona de pronto que tenga algún otro comentario, opinión. Falla multiorgánica. Un proceso de falla multiorgánica. ¿Alguien más? ¿Una última participación? ¿No tenemos más participaciones? Bueno, entonces vamos a hablar lo que es el shock. Entonces el shock lo definimos como un estado de hipoxia celular y tisular debido a una reducción en el transporte y o un incremento en el consumo de oxígeno o una inadecuada utilización del mismo. Entonces, básicamente, el shock es un completo estado de hipoxia tisular. Podemos mirar acerca del shock. Esta gráfica nos sirve mucho para diferenciar que el shock lo podemos distribuir en etapas o en tipos, que es hipovolémico, distributivo, obstructivo, cardiogénico. Entonces tenemos un shock que puede ser por alteraciones de volumen o incluso por alteraciones en el gasto cardíaco. Esto puede generar, digamos, en lo que es alteraciones de volumen, no podemos tener un shock por algún tipo de pérdida de volumen. Tenemos también una alteración, digamos, un cambio en el volumen, una transformación de este mismo. Cuando tenemos algún tipo de alteración en la gasto cardíaco, puede ser extracárdico o puede ser cardíaco. Entonces, de acuerdo a eso, podremos determinar qué tipo de shock nos estamos enfrentando. Por ejemplo, uno por pérdida de volumen, tendríamos un shock de tipo hipovolémico, y en los tipos hipovolémicos podemos tener hemorrágicos y no hemorrágicos.
tenemos en los cambios del volumen un shock de tipo distributivo y en especial tenemos el séptico, anafiláctico, neurogénico. En obstructivo tenemos otros que es extracardíaco, entonces afecta digamos que al corazón y al gasto cardíaco, pero como tal no es una patología intrínseca del corazón, sino que es algún efecto generalmente mecánico que genera algún tipo de compresión cardíaca. Y tenemos el cardiogénico, que básicamente es una alteración propia del corazón. Puede ser un síndrome coronario agudo, una braditaquiarritmia o insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a hablar de los tipos de shock. Tenemos el shock hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo, pero en general, digamos que el shock es como un tipo de origen multifactorial, o podríamos decir mejor que, digamos que recoge todas las partes o recoge cada uno de los tipos de shock para dar una misma patología. Y decimos que puede darse una situación clínica y hemodinámica que dependiendo del tiempo corresponde a una disminución del estado general y puede ser grave y con una grave perfusión tisular. Entonces, en el shock cardiogénico miramos que hay una disminución, puede ser por una disminución en la descarga sistólica o una disminución en el llenado diastólico cardíaco. Podemos tener por alteraciones en el ritmo y en la frecuencia cardíaca. En nuestro shock obstructivo, generalmente tenemos alteraciones a nivel del llenado ventricular y el proceso para realizar la descarga ventricular. En un shock hipovolémico, que lo diferenciamos en hemorrágico o en no hemorrágico, y un shock distributivo que decimos que es vasogénico porque este está afectando directamente a los vasos y la resistencia vascular sistémica o periférica. Y entre ellos el más importante es el shock de tipo séptico. En cuanto a la patogénesis, entonces podemos nosotros presentar que cuando se produce una alteración, una patología que nos lleve a shock, lo que vamos a tener es que nos va a hacer un aumento de la resistencia vascular sistémica con una disminución del gasto cardíaco o una disminución de la resistencia vascular sistémica con un aumento del gasto cardíaco. Generalmente esto se hace como métodos compensadores. Por ejemplo, en los casos de un shock hipovolémico, cardiogénico o obstructivo, en donde, digamos, podemos estar disminuyendo la cantidad de sangre, como en el hipovolémico, o tenemos un problema para sacar toda nuestra sangre, pues alteramos el gasto cardíaco. ¿Sí? Como se altera el gasto cardíaco, pues la solución que realiza el propio organismo va a ser aumentar la resistencia vascular sistémica o periférica para poder mandar toda la sangre a los tejidos. Pero tenemos el shock de tipo, por ejemplo, el shock de tipo distributivo. En este, generalmente lo que vamos a tener es un problema en los vasos sanguíneos, por tanto disminuimos la resistencia vascular sistémica. Como compensación del mismo organismo, lo que se hace es aumentar el gasto cardíaco para intentar aumentar, digamos, la fuerza de contracción y la sangre que pueda llegar a los tejidos. Como resultado, ¿qué nos va a generar todo esto? Ya sea la disminución del gasto cardíaco, ya sea la disminución de la resistencia vascular sistémica, una reducción en la tensión arterial media o en la PAM, presión arterial media. Si reducimos la presión arterial media, vamos a tener una perfusión inefectiva a los órganos y esto pues nos lleva a lo que es el shock, que es el estado de hipoxia celular y tisular. Generamos una lesión celular, un síndrome de disfunción multiorgánica y todo esto también dado por muchos microtrombosis, tóxicos, acidosis y múltiples mediadores que están interactuando en esto. Entonces tenemos que el shock, en esta tabla observamos múltiples etiologías para tener el shock. Entonces presentamos un shock hipovolémico en el cual puede ser hemorrágico, no hemorrágico. Y acá tenemos algunas causas, por ejemplo, pancreatitis, quemaduras, pérdidas gastrointestinales. El shock de tipo extracardíaco u obstructivo. Entonces, generalmente por algún tipo de obstrucción, sea vascular o una presión intratorácica. Bueno, en fin, podemos tener tumores, un neumotórax a tensión, una embolia pulmonar, hipertensión pulmonar, taponamiento cardíaco, pericarditis. En shock de tipo cardiogénico, como les comentaba, ya es un problema propiamente cardíaco. Podemos tener por un infarto, una miocarditis, etcétera. Y el shock de tipo distributivo, en especial, ya les había comentado que tenemos el tipo séptico. ¿Listo? Pero hay muchos más. Anafiláctico, neurogénico, incluso tenemos otros que no son muy comunes,
pero se pueden presentar como un endocrino por una insuficiencia adrenal, entonces disminuimos todas nuestras hormonas, o por un síndrome de respuesta inflamatoria. Y en esta gráfica les quiero mostrar como las principales causas de shock por una alteración ya sea en la bomba, una alteración en el continente o en los vasos sanguíneos y una alteración en el contenido o la sangre. Esto todo junto nos puede llevar a la presencia de un shock. Podemos tener nosotros un fallo en la bomba, ¿cierto? Este fallo en la bomba nos puede generar una hipoperfusión, activa respuestas inflamatorias, altera la permeabilidad vascular, incluso podemos tener un daño hipovolémico. Podemos nosotros presentar también una alteración en la microcirculación, generándonos un daño cardiogénico, más respuestas inflamatorias, una hipoperfusión tisular y también generarnos un daño distributivo o en los vasos sanguíneos. Podemos tener una disminución en la presión diastólica o en la presión arterial, nos genera una hipoperfusión cardíaca, podemos por ese mismo motivo tener un shock cardiogénico, o si tenemos un shock distributivo podemos generar alteraciones en la permeabilidad vascular, generando un shock de tipo hipovolémico. Y en fin, digamos que lo importante de estas gráficas que acabo de mostrar es poder decir que si tenemos la presencia de un shock o un tipo de shock, podemos por eso mismo tener otros. Por ejemplo, un distributivo nos puede desencadenar un cardiogénico. Un distributivo nos puede desencadenar un hipovolémico y viceversa. Entonces, por eso generalmente cuando encontramos un paciente choqueado, pues va a tener todo este tipo de proceso. Vamos a hablar un poco de cada uno para hacerlo un poco más rápido. Entonces tenemos primero el shock de tipo distributivo. Les comentaba que el principal de estos es el shock de tipo séptico. Entonces, en shock séptico es importante aclarar que se va a presentar en procesos donde haya sepsis. Vamos a presentar unas escalas para poder hacer evaluación del shock séptico, que es la escala del SOFA, y posteriormente también se añadió lo que fue el Quick SOFA. En el shock séptico, generalmente antes, en los congresos que se daban, por ejemplo, en actualizaciones de sepsis, sepsis 1, sepsis 2, nos hablaban de lo que era el SIRS o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Este SIRS poco a poco se ha ido descontinuando debido a que no debemos hacer una clara asociación con SIRS, de SIRS con un shock séptico, porque SIRS se presenta en cualquier otro tipo de entidad y no es específico de shock séptico. Y hablamos de CARS, que el CARS es, digamos, como una contrarregulación del SIRS. Entonces, esto es una respuesta totalmente controlada sistémica. Y, por ejemplo, si en el SIRS nos producimos taquicardia, la idea del CARS es llevar una bradicardia. Entonces, es, digamos, como un fenómeno de compensación para el SIRS. Podemos tener un shock neurogénico por algún tipo de lesión nerviosa. Puede ser una lesión espinal, puede ser una lesión cerebral, un trauma raquimedular, un trauma craneoencefálico, isquemia cerebral, etcétera. Podemos tener shock anafiláctico. Esto va a estar relacionado con la producción de inmunoglobulina E y dando una reacción alérgica. ¿Listo? Mediado por histamina, mediado por muchos mastocitos, etcétera. Podemos tener shock inducido por drogas, toxinas o shock también incluso de tipo endocrino, como en las crisis adicionales o insuficiencias adrenales. Miramos acerca del shock séptico. Lo importante en este es muy importante hablar de shock séptico. ¿Por qué? Porque es el más frecuente que tenemos nosotros. Es el tipo de shock más frecuente que hay de todos. ¿Listo? Y es por eso que tenemos que siempre tratar de pensar en shock séptico o en sepsis. ¿Y qué definimos que es sepsis? Sepsis va a ser básicamente una respuesta desregulada del huésped a una infección. Entonces, se pueden presentar muchas citoquinas, muchas sustancias proinflamatorias. Esto nos puede llevar a una alteración muy desregulada y potencialmente grave y mortal en el paciente. Podemos tener por infecciones de cualquier origen, viral, bacteriano, fúngico, pero nos interesan mucho unas que es el MRSA o Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Por qué nos interesan esto? Porque han generado una gran resistencia antibiótica. Entonces, poder combatir estos tipos de microorganismos es, digamos, muy complejo. El MRSA
las pseudomonas, Klebsiella y Enterobacter. Entonces yo les comentaba acerca de lo que eran las escalas o los scores del SOFA y del Quick SOFA. En el SOFA se los voy a mostrar más adelante y en el Quick SOFA, que igual se los voy a mostrar, lo que nosotros vamos, para que sea positivo o para que sea válido, debe ser mayor o igual a 2 el puntaje. Y en el Quick SOFA, de igual manera, mayor o igual a 2. Esto se definiría como una sepsis, presentando SOFA o Quick SOFA mayor o igual a 2. ¿Listo? Y nosotros, si añadimos o si le sumamos que el paciente presente una hiperlactatemia o un lactato mayor a 2 milimoles litro, con el uso necesario y obligatorio de vasopresores, como por ejemplo la norepinefrina, epinefrina, para poder mantener una presión arterial media por lo menos de 65. Si tenemos estas otras dos condiciones de hiperlactatemia y el uso de vasopresores obligatoriamente, ya estamos hablando de shock. Mientras tanto, si tenemos solo el SOFA, el Quick SOFA, hablamos es de sepsis. ¿Listo? Y presentamos en el shock séptico disfunciones endoteliales, aumentos de permeabilidad vascular, alteración de la micro y macrocirculación. El manejo para este tipo de pacientes inicial y para la mayoría de tipos de shock va a ser con cristaloides balanceados. Cristaloides balanceados, entonces solución salina normal o el 0,9% o lo que se conoce como el lactato Ringer o solución Harman también. Se usan vasopresores e inotrópicos para dar un mejor alivio y un estudio microbiológico obligatorio más un antibiograma. Todo paciente que vaya a presentar una sepsis, entonces nosotros tenemos que hacer todo el estudio microbiológico y tanto para microorganismos aerobios como para microorganismos anaerobios. Para poder tener qué tipo de microorganismo tenemos y asimismo dar un antibiótico dirigido para cada uno. ¿Listo? Esta es nuestra tabla o este es nuestro score de la puntuación SOFA. Entonces acá lo que estamos midiendo es como todo el componente orgánico de un paciente. Su respiración, su coagulación, su función hepática, su función cardiovascular, su función nerviosa, sistema nervioso central y renal. Nos va a dar unos valores. Lo normal es que todos nos encontremos en este rango de 0, mejor dicho. ¿Listo? Y recordar que si se presenta una puntuación de 2 en el SOFA, podemos decir que es un paciente que está presentando sepsis. ¿Listo? Obviamente esto sumado con la clínica que nos vaya a presentar. ¿Listo? Los valores van haciendo ascendentes en todo este periodo, de llegar de 0 a 4 de acuerdo a las necesidades, siendo 0 lo ideal, siendo 4 un soporte totalmente inestable, un paciente muy, muy crítico, con una gran disfunción orgánica. Y en esto les quería mostrar lo que es el Quick SOFA. El Quick SOFA ya nos valora, son 3 parámetros, que es la frecuencia respiratoria, la presión arterial sistólica y también lo conocemos como el escala de coma de Glasgow, para poder definir. Entonces generalmente llega un paciente, tenemos un paciente X que nos llega y le hacemos primero un Quick SOFA. El Quick SOFA nos da 2 o más de 2 o 3, ¿cierto? Porque cada uno de estos da un punto. Entonces el Quick SOFA nos da 2. Si el Quick SOFA nos da 2, posteriormente lo que tenemos que realizar es un SOFA para poder decir si este paciente puede estar en un sepsis y qué tipo de deterioro orgánico tiene el mismo paciente. Y a la izquierda, pues ya observamos los criterios usados en SIRS. Obviamente no podemos dejarlos a un lado, pero pues entonces, lo que nosotros decimos básicamente en el SIRS se puede presentar en cualquier tipo de patología o cualquier otra condición, nos puede dar una respuesta inflamatoria sistémica, porque básicamente es inflamación. Nos pregunta, lactato mayor a 2, presión arterial media ya definen al shock.
Tenemos que agregar SOFA en este caso, pero si tenemos ya un lactato mayor a 2 y una presión arterial media, más los criterios de sepsis, que es el SOFA, entonces podríamos decir que tiene shock. Primero tenemos que decir si tiene sepsis y posteriormente decir si tiene sepsis, miramos si el paciente está en shock séptico. Entonces, para el manejo de estos pacientes, lo hacemos, como les había comentado, con rehidratación o cristaloides balanceados, solución salina normal, lactato Ringer. Siempre se deben mirar unos parámetros que son parámetros dinámicos y estáticos. Más adelante vamos a hablar un poco de ello. La meta que debemos lograr con estos pacientes es una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. Y siempre debemos realizar cultivos. Inicialmente se va a dar un antibiótico empírico de amplio espectro en estos pacientes. Esto debe darse en la primera hora y por eso se conoce como la hora de oro. Si no actuamos dentro de la primera hora, la mortalidad se nos puede incluso duplicar en estos pacientes. Y si no actuamos en las 2 siguientes horas, se nos puede triplicar y así podemos seguir hasta que tengamos un paciente pues, con una alta tasa de mortalidad. Generalmente los tratamientos antibióticos duran de 7 a 10 días. ¿Pero por qué siempre tenemos que dar un antibiótico de amplio espectro inicial? Porque nosotros no nos va a salir un cultivo en una hora. Jamás. Por mucho nos dan un gram. Y de acuerdo al gram podemos decir si es un gram negativo o gram positivo. Y de acuerdo a eso podríamos decir posiblemente le debemos dar antibiótico. No. Pero le debemos dar un antibiótico de amplio espectro. Por ejemplo, podemos dar ampicilina sulbactam, piperacilina tazobactam en algunos casos porque son pacientes muy graves e inestables. Se recomienda pues el uso de cristaloides, en algunos casos si no hay respuesta albúmina, pero no se recomienda algo que vamos a hablar en la próxima sesión, que son las gelatinas. ¿Listo? El uso de gelatinas no está recomendado. Para mantener, en dado caso de que tengamos que, pues el shock, como dijimos, shock séptico es el uso necesario de norepinefrina, ¿cierto? Es decir, el shock séptico decimos que es un paciente que no hubo respuesta a cristaloides y tuvimos que ponerle medicación farmacológica. En la medicación farmacológica, el tratamiento de elección es la norepinefrina, la norepi. En dado caso de que es un paciente que no haya una respuesta a la norepi, podemos nosotros agregarle vasopresina o epinefrina. Vasopresina o epinefrina, perdón. Como una segunda línea. Si no hay respuesta a ninguna de estas, nosotros quitaríamos la vasopresina o la epinefrina y dejaríamos la norepi más la dobutamina. Pero hay que tener mucho cuidado cuando usemos la dobutamina porque esta nos puede generar altos problemas de taquiarritmias o bueno, básicamente arritmias cardíacas. ¿Listo? Por eso hay que tener demasiado cuidado con la dobutamina. Hay muchas guías que podemos encontrar y nos dicen, ¿se debe usar corticoide o no se debe usar corticoide? Entonces lo que nos han dicho es que el corticoide debe ser usado en un shock de tipo refractario. Es decir, que no responde a líquido, que no responde a norepi, que no responde a dobuta y el paciente sigue muy malo, sigue presentando una respuesta inflamatoria muy exacerbada. En esos casos podríamos llegar a usar hidrocortisona, es lo que se recomienda, 200 miligramos al día IV. ¿Listo? Si tenemos un paciente con una hemoglobina menor a 7, debe ser transfundido y muchos de estos pacientes van a presentar muchas alteraciones metabólicas, entre ellas las principales es una acidosis de origen metabólico. Una acidosis de origen metabólico con un anion gap elevado. ¿Por qué? Porque tenemos una hiperlactatemia. Y recordemos que el lactato pues es un ácido o el ácido láctico. Ese ácido láctico nos genera una acidosis metabólica. Y como vimos en la sesión pasada, pacientes con acidosis que no hay respuesta y que no mejora, muchos de estos pacientes tenemos que nosotros llevarlo a ventilación mecánica invasiva con un volumen tidal de 6 y una presión meseta o presión PLAT de 30. Es la recomendación que realizan las guías del Surviving Sepsis. Estas gráficas muy chéveres que les vengo a traer es acerca del porcentaje de resolución de pacientes con shock de hidrocortisona versus un placebo.
a la izquierda. Y en la derecha sería el porcentaje de supervivencia de pacientes con hidrocortisona versus un placebo. Lo que se vio y lo que se puede deducir de estas gráficas y de este artículo es que la hidrocortisona mejoró, digamos que un poco, en un porcentaje, lo que es la incidencia y la prevalencia del shock, básicamente traducido en instancias en UCI. Entonces, el uso de hidrocortisona se demostró que redujo gradualmente la instancia en UCI de estos pacientes. Pero también se vio, algunas personas hablaban de que más supervivencia, pero no, lo que se encontró es que el uso de hidrocortisona versus un placebo, básicamente la tasa de supervivencia a 90 días fue igual. Entonces, fue igual usar hidrocortisona o un placebo para supervivencia. Pero si no redujo la estancia en UCI. Y si reducimos la estancia en UCI, obviamente estamos reduciendo una gran cantidad de morbilidades y otros tipos de patologías que esos pacientes pueden tener por estar en UCI, incluso con ventilación mecánica. En esto se utilizó hidrocortisona 200 miligramos IV al día. Como proceso fisiopatológico de sepsis, entonces generalmente hay algún tipo de proceso bacteriano, infeccioso, viral, etcétera. Hacemos una activación de neutrófilos. Estos neutrófilos generan muchas sustancias proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, 6, 8, etc. Entonces, todos estos generan básicamente una inestabilidad vascular, incluso una oclusión microvascular, producción de radicales libres, mediadores lipídicos, etc. Tenemos un daño endotelial. También tenemos una oclusión microvascular. En fin, a lo último, un paciente séptico nos puede generar una coagulopatía, nos puede generar fiebre, una vasodilatación muy fuerte, porque estamos afectando directamente el endotelio. Generamos la vasodilatación y una gran hipermeabilidad capilar, llevándonos a la sepsis y el fallo multiorgánico y el shock. Y ya hablamos de lo que fue sepsis, que es uno de los componentes del shock distributivo. Hablamos de shock anafiláctico. El shock anafiláctico les decía que está mediado por inmunoglobulina E e histamina. Podemos tener anafilaxia por comida, por picadura de insectos como avispas, abejas o incluso por drogas, generalmente antibióticos de la familia de las penicilinas. Cuando presentamos un paciente que tuvo una reacción alérgica, genera una manifestación cutánea, manifestación abdominal y grave, y en especial manifestaciones de origen respiratorio. Entonces hay un edema glótico, edema también subglótico, se produce un gran broncoespasmo en estos pacientes, hay una falla respiratoria en ellos, sumado a la gran inestabilidad vascular que se está generando, gracias a la histamina, gracias a otros mediadores vasodilatadores, generándonos entonces la vasodilatación, hipotensión. La hipotensión nos lleva a una disfunción ventricular, una disminución del gasto cardíaco, y si tenemos menor perfusión cardíaca podemos llegar a tener arritmias. Estos pacientes deben ser monitoreados por lo menos 12 horas después. Se debe instaurar siempre el manejo, y el manejo de estos pacientes se da con epinefrina. En dados casos se le puede ayudar incluso con norepinefrina. Se debe dar administración de beta-adrenérgicos inhalados como salbutamol, y manejo también con glucocorticoides para reducir el proceso inflamatorio que se está presentando en estos pacientes con shock anafiláctico. Tenemos en el shock distributivo también de tipo neurogénico, como les decía, va a ser por una alteración nerviosa, disregulación simpática, parasimpática, un daño cerebral, alteraciones vagales, alteraciones medulares, etc. ¿Qué va a ser importante acá? Que este es un paciente que puede tener, por un daño cerebral, podemos generar un daño directamente al endotelio, directamente al corazón. Entonces podemos tener inmediatamente con un mismo tipo de shock, podemos tener tanto un shock distributivo como un shock de tipo cardiogénico, ¿cierto? Esos pacientes que presentan generalmente una presión arterial sistólica menor a 100, con una bradicardia severa, una frecuencia cardíaca menor a 60 y alteración del estado de conciencia.
El manejo para ellos de igual manera son fluidos, como lo vimos, y muchos de esos fluidos como para el shock séptico inicialmente se pasan en bolo, 30 cc o 30 mililitros kilo. ¿Listo? Se da también manejo con norepinefrina para hacer como vasoactivo e incluso mineralocorticoides en esos pacientes. Y ya hablamos de lo que son, digamos, los tres tipos principales, fundamentales de shock distributivo. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, listo, continuamos. Pasamos con el shock cardiogénico. Entonces el shock cardiogénico lo definimos como una reducción crítica en la capacidad de bombeo del corazón. Puede ser por una disfunción sistólica, por una disfunción diastólica, por una fracción de eyección baja o por una alteración del llenado ventricular, tanto ventrículo izquierdo como ventrículo derecho. Básicamente acá tenemos una alteración a nivel de la precarga y de la poscarga cardíaca. ¿Listo? Los pacientes con shock cardiogénico generalmente van a cursar con una presión arterial sistólica menor a 90 porque tienen alteración de la poscarga y del gasto cardíaco, o pueden presentar una presión arterial sistólica menor a 30 milímetros de mercurio de la línea de base. ¿Eso qué quiere decir? Podemos tener un paciente que tenga generalmente unas tensiones, por ejemplo, de 150 sistólica. Tuvo un proceso, tuvo un infarto, tuvo una arritmia, cualquier otro proceso tipo cardiogénico que lo está llevando al shock. Entonces, podemos tener que la presión arterial sistólica sea menor a 90 en este paciente, pero como es un paciente totalmente hipertenso, muy seguramente no nos llegue a 90 o menos. Puede que nos llegue a 110, a 120. Nosotros ahí decimos, bueno, es un paciente aceptable, es un paciente con una tensión arterial normal. Ojo, no es normal porque tuvo una reducción de por lo menos 30 milímetros de mercurio de su tensión arterial, digámoslo como basal. Entonces es un paciente que está generando una hipotensión, pero que nosotros no la estamos viendo. Y como no la estamos viendo, decimos que esto es normal. Siempre hay que tenerlo en cuenta en todos estos pacientes, generalmente los pacientes hipertensos. Podemos tener algo que se llama el índice cardíaco. El índice cardíaco es la medición básicamente del gasto cardíaco sobre la superficie corporal. El índice cardíaco tiene unos valores normales que van de 2.5 a 3.5. Entonces, si presentamos un índice cardíaco menor a 1.8 litros minuto metro cuadrado sin soporte hemodinámico o menor a 2 litros minuto metro cuadrado con soporte hemodinámico, también hablaríamos de un paciente que está presentando un shock de tipo cardiogénico. Entonces, tenemos como causas para shock de tipo cardiogénico. Lo podemos dividir en cardiomiopáticas, arritmias y causas mecánicas. Ayúdenme, por ejemplo, a llenar estas causas. ¿Qué causas de tipo cardiomiopáticas creen que puede haber? Infarto agudo de miocardio, ¿sí? ¿Alguien más? Muy bien, una miocardiopatía dilatada. ¿Alguien más? Falla cardíaca. Una falla cardíaca, muy bien. Una cardiomiopatía hipertrófica, muy bien, excelente, hipertensiva además. Causas de arritmia, entonces podemos tener taqui o bradiarritmias. Taquiarritmias como cuáles. Una FA, una fibrilación auricular. O una FO, una fibrilización ventricular. Bradiarritmias como cuáles.
un bloqueo AB, muy bien. Y también tenemos unas causas de origen mecánico. ¿Qué pensaría como causas de origen mecánico? Causas de origen mecánico, bueno, nos hablan mucho de taponamiento cardíaco, pero lo que pasa es que el taponamiento cardíaco es un proceso, es algo que nos está afectando y nos está básicamente haciendo una compresión cardíaca. No es que sea directamente una alteración en las fibras, una alteración en el sistema de conducción, etcétera. Entonces, cuando tenemos un bloqueo cardíaco, un taponamiento cardíaco, perdón, lo que generalmente asociamos es a un shock de tipo obstructivo. Y muy bien, las personas que nos dijeron valvulopatías, insuficiencias y estenosis. Ya tenemos entonces muchas causas cardiomiopáticas, como dijeron, los síndromes coronarios agudos, los infartos, falla cardíaca, miocarditis, arritmias, taquibradi, mecánico, insuficiencias o estenosis valvulares, en especial aórticas y mitrales. Podemos tener defectos septales, como nos decían, una 6A, una 6B especialmente, disecciones de aorta, aneurismas. ¿Cómo manejar a este paciente que tenga un shock cardiogénico? Entonces, si está totalmente choqueado, de igual manera hay que pasar líquidos. Ya sabemos, se pasan los bolos de líquido, solución salina o lactato Ringer, que son los líquidos o cristaloides balanceados. Hacer una ecocardiografía para poder mirar si en verdad es un shock de tipo cardiogénico y poder observar la falla que está teniendo este paciente. Hacer un electrocardiograma. En un electro podemos nosotros mirar si es un paciente con infarto, corregir la causa. Y generalmente las causas de shock cardiogénico más comunes, infarto agudo de miocardio. Entonces, se puede hacer intervenciones coronarias, colocar stents metálicos, stents diluyentes, que los stents diluyentes son unos stents que tienen un fármaco, el cual se va liberando poco a poco para ayudar a mejorar digamos, la perfusión cardíaca. Y en dado caso, pues, el uso de medicamentos. Hay muchos medicamentos que se pueden usar. En este tipo de shock cardiogénico usamos también, usamos también nosotros lo que es mucho la norepinefrina, pero hay otro tipo, si tenemos una arritmia, pues usar un antiarrítmico, ¿sí? Podemos usar incluso dobutamina para mejorar la contracción cardíaca, como un tipo de inotrópico positivo, o hay unos medicamentos que llaman los calciosensibilizadores. Los calciosensibilizadores no es que aumenten la concentración, digamos, directamente del calcio, no es que, digamos, aumenten el número, digamos, como aumenten o hagan que el calcio salga de alguna célula y vaya al torrente sanguíneo. No, un calcio sensibilizador lo que hace es ir a un receptor y hacerlo más sensible al calcio para que pueda actuar. Listo. Ahora tenemos el shock de tipo hipovolémico. Hipovolémico, entonces, básicamente es una disminución de los líquidos corporales. Puede ser por una inadecuada perfusión, una inadecuada perfusión orgánica, por pérdida de volumen intravascular. Entonces, acá yo les muestro, podemos tener shock, como yo les decía, lo dividimos principalmente en hemorrágico o no hemorrágico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en esto también lo podemos dividir nosotros como traumático y no traumático para cada una de ellas. Por ejemplo, una causa no traumática para un choque hemorrágico. De vía digestiva. Bien, una hemorragia digestiva nos genera un sangrado importante también, nos puede generar esto. Podemos tener pacientes que tengan alteraciones, embarazos ectópicos incluso, o muchas alteraciones, ¿listo? Digamos un shock hipovolémico no traumático.
Un shock hipovolémico no traumático, nosotros lo tenemos muy bien, como nos comentan, vómitos, diarrea, son las principales causas de shock hipovolémico y en especial en niños. Y shock hipovolémico, por ejemplo, de origen traumático, ¿qué pensarían? Exactamente, las quemaduras extensas son las principales causas de un shock hipovolémico de origen traumático. Acá lo tenemos. En el shock hemorrágico incluso podemos tener úlceras, hemorragia digestivas, aneurismas. Traumático, pues diversas armas. Podemos tener un shock hipovolémico no traumático, diarrea, vómito, nefropatías, o traumático, quemaduras o lesiones químicas. En este shock hipovolémico de origen, lo que nosotros vamos a realizar es igual, una reanimación hídrica. Son pacientes que van a tener un acceso venoso periférico de gran calibre, generalmente por medio de una cateterización inmediatamente. Y si están presentando pues una hemorragia, hacer control de la hemorragia. Muchos de estos pacientes van a tener que ser pasados rápidamente o inmediatamente a una cirugía para hacer un manejo quirúrgico de emergencia-urgencia en estos pacientes. La reanimación hídrica, lo cual se ha documentado en estos pacientes, es usar 3 litros en las primeras 6 horas. Porque como tiene un shock hipovolémico en el cual está, digamos que hay una gran permeabilidad vascular sumado a esto, si nosotros le metemos líquido en bolos con toda la actitud, con todas las ganas, todo este líquido lo que vamos a hacer es llenar este vaso sanguíneo para que el líquido se nos vaya, ¿cierto? ¿Qué vamos a causar? Edemas pulmonares, vamos a causar mucho más daño si le metemos, digamos, como grandes cantidades de bolo a un paciente en shock hipovolémico. Por eso lo recomendado es 3 litros en las primeras 6 horas. ¿Listo? Como les decía, centros de trauma, manejo quirúrgico, usar norepinefrina si la presión arterial sistólica es mayor a 90. Si tenemos un paciente quemado con quemaduras, va pues a pasar a sala de quemados, de quemadura, y una forma o una fórmula para hacer el manejo hídrico en estos pacientes se conoce como la fórmula de Bruck o la fórmula de Bruck modificada. Si tenemos una hemorragia, si tenemos por ejemplo una hemoglobina menor a 7, transfundir. Podemos transfundir glóbulos rojos empaquetados, plasma fresco, plaquetas o incluso factores de coagulación en estos pacientes que lo vayan a necesitar. Obligatoriamente todo paciente que esté con unas plaquetas menor a 10.000 se le deben transfundir. Y de acuerdo a lo que se le vaya a hacer, si por ejemplo si se va a pasar una cirugía, debe hacer transfusión de plaquetas para poder subírselas mínimo a 20.000, 30.000, depende del tipo de cirugía. Si es una cirugía, por ejemplo, nerviosa o intracerebral, mínimo de 50.000 debe ser nuestro conteo de plaquetas. Acá tenemos entonces muchas causas hemorrágicas para shock. Entonces, muy bien, nos decía un aneurisma, sangrados intestinales, un embarazo ectópico, una fractura pélvica, una patología uterina como una atonía uterina, bueno, etcétera, un daño costal, una reja costal, una laceración pulmonar, etcétera. Estos son pacientes que debemos nosotros vigilar adecuadamente, dado que por su condición de hipovolemia nos van a generar también algo que es hipotermia. Son pacientes que van a generar una coagulopatía y acidosis. Todo esto haciendo un gran círculo vicioso, incrementando el shock y dando un mayor problema para estos pacientes. Por eso, para cuando se vaya a realizar el manejo hídrico en ellos, las soluciones o los líquidos que se vayan a usar deben estar a una temperatura, digamos, como calientes, podríamos decirlo. No deben estar fríos para evitar la hipotermia en estos pacientes. Ya tenemos otros factores que pueden estar, digamos, como responsables en todo el proceso hemorrágico en un paciente. Generalmente lo que se intenta hacer es una hemostasis local, una respuesta simpático-adrenal para poder hacer una vasoconstricción de igual manera, pero pues estas barreras digamos que se vencen y generamos todo el proceso hemorrágico. ¿Listo? Acá lo que miramos en la tabla es una clasificación del shock hemorrágico, es lo que se ha visto según el New England.
Si tenemos las pérdidas sanguíneas, cuánto sería la asociación de frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presión de pulso y la frecuencia respiratoria, el estado mental, de acuerdo al porcentaje de pérdida sanguínea que tengamos en un paciente. Por ejemplo, es un paciente que tengamos una pérdida sanguínea del 15%, va a presentar, digamos, levemente ansioso, puede incluso presentar una frecuencia cardíaca normal y una tensión arterial normal. Si tenemos pérdidas del 15 al 30%, ya empezamos a tener una taquicardia, ya empezamos a un paciente ansioso y una taquipnea. Y asimismo, por ejemplo, un paciente con un shock hemorrágico clase 4, con una pérdida del más del 40% de volumen, es decir, más de 2.000 mililitros o 2 litros aproximadamente, es un paciente muy inestable, confuso, letárgico, comatoso, taquipneico, taquicárdico, hipotenso, digamos que muy mal, y va a necesitar un manejo muy fuerte y también ventilación mecánica invasiva. Los cuidados que se deben tener en un paciente que presente una hemorragia: hay cuidados prehospitalarios, hay cuidados hospitalarios. Entonces, prehospitalario, por ejemplo, entonces, prevención de violencia en la comunidad, erradicación del Helicobacter pylori, cursos de educación a todos los pacientes, soporte vital en trauma, etcétera. ¿Listo? Entonces, también tenemos que hacer identificación y control para sitios en los cuales pueden ser comprimibles en dado caso de que se tenga alguna hemorragia, y otros sitios que no deben ser para comprimir. Entonces, por ejemplo, podemos usar torniquetes o sitios comprimibles en todo lo que está en verde, es decir, los miembros superiores, miembros inferiores. Y hay sitios que no se deben comprimir, como lo que es el tórax, el abdomen, cuello, cabeza, y así entonces podemos mirar. Los pacientes que presenten un choque tipo hemorrágico, entonces inmediatamente hay que ponerle líquidos también. Hay que mirar un gases arteriales, electrolitos, pasarlos lo más pronto posible a exploración quirúrgica, angiografía o endoscopia. Se debe hacer la hemostasis, identificar primero, hacer hemostasis, y en los cuidados poshemostáticos o después de la hemostasis, mirar cómo están los procesos de coagulopatía, mirar el oxígeno en este paciente, mirar si va a necesitar resucitación, seguir con los líquidos, electrolitos, etc. Eso en cuanto a shock de tipo hipovolémico. Y ya hablando, tenemos el shock de origen o tipo obstructivo. Entonces, en el shock obstructivo tenemos la obstrucción de grandes vasos o obstrucción cardíaca como tal, directamente. ¿Listo? Podemos tener una obstrucción a nivel de la aorta, podemos tener una obstrucción vascular pulmonar, o podemos tener una obstrucción de tipo mecánico. Obstrucciones en la aorta: disecciones aórticas, estenosis aórtica, síndrome de Lerché. Vascular pulmonar: una tromboembolismo pulmonar, tromboembolia pulmonar, o pacientes con hipertensión pulmonar. Y mecánico, que son, digamos, como grandes causas: un neumotórax, atención, un taponamiento cardíaco, una pericarditis constrictiva. Recordar que este shock obstructivo es el menos frecuente. Entonces, generalmente el shock de tipo obstructivo va a ser un diagnóstico de tipo diferencial. ¿Listo? Porque no es tan frecuente observarlo en los pacientes. Es mucho más frecuente observar un cardiogénico. Y si tenemos un shock, tenemos que siempre identificar si es shock cardiogénico u obstructivo para poder tratarlo de igual manera. ¿Listo? Todo esto lo que nos hace es incrementar poscarga o reducir poscarga, bueno, etcétera. Podemos tener shock obstructivo mecánico, nos altera el llenado diastólico. Por un TEP nos reduciría la precarga del ventrículo izquierdo, porque si tenemos un problema pulmonar, embolia pulmonar, no le está llegando suficiente sangre al ventrículo. O obstrucciones en la aorta, que incrementaría la precarga del ventrículo izquierdo. El manejo: a esos pacientes siempre hay que hacer una ecocardiografía para verificar que no sea cardíaco, monitoreos invasivos, cateterismos, ajustar ventilación si lo necesitan, trombólisis en dado caso, por ejemplo, un paciente con un TEP, trombólisis. Y si tenemos un taponamiento cardíaco o un neumotórax, atención, o un hidroneumotórax, etcétera, tenemos que hacer el drenaje pericárdico o el drenaje torácico. De ahí lo importante, diferenciar si tenemos un shock de tipo obstructivo
o si tenemos un shock de tipo cardiogénico. En esta tabla o en esta gráfica, entonces nosotros vamos a mirar los aspectos fisiopatológicos relacionados con el tipo de shock, que básicamente ya lo hemos observado. Entonces, es importante aclarar algo, es importante mencionar que se van a medir unas cosas, o digamos algo que es la saturación venosa central de oxígeno. ¿Listo? La saturación venosa central de oxígeno, pues entonces es por medio de un catéter que va a llegar a la vena cava, va a llegar por un catéter generalmente femoral que nos va a llegar a vena cava, entonces a las aurículas, y ahí mismo miramos la saturación venosa central de oxígeno. Podemos tener una saturación venosa central de oxígeno que puede ser normal o alta, o puede ser baja. Si es una saturación venosa central de oxígeno normal o alta, lo que nosotros pensamos inmediatamente es que posiblemente sea un shock de tipo distributivo. Por ejemplo, un shock séptico. ¿Listo? Si tenemos saturaciones venosas centrales bajas se conocerían como menor al 65%, entonces podríamos tener una alteración en la precarga, y si tenemos una precarga disminuida, pues vamos a tener un shock de tipo hipovolémico porque no le está llegando suficiente sangre al corazón. Si tenemos una precarga variable, puede ser un shock obstructivo, y si tenemos una precarga alta, pensamos en un shock de tipo cardiogénico. ¿Listo? Y acá pues entonces miramos cómo es la relación para los diagnósticos a sí mismo y cómo se debe manejar. Primero la vía aérea, luego las respiraciones, circulación, estado neurológico y exposición. Y cómo se debe manejar cada uno de ellos o lo que se va a encontrar. Les quería mostrar esta tabla de las cantidades de drogas usadas para todos los tipos de shock, por ejemplo, o de los, digamos, como todos los aspectos farmacológicos usados en el shock. Les muestro entonces acá concentraciones de glóbulos rojos, cuándo se indican, cuál es el efecto, cuáles son los efectos adversos y las dosis para estos mismos pacientes. Tanto para, bueno, tenemos acá, esta es la concentración de glóbulos rojos, esta es el plasma fresco, factores de coagulación, y acá observamos nosotros todas las dosis para cada una de ellas. No me voy a detener en esto, pueden encontrarlo en las diapositivas, pueden encontrarlo en los artículos que estamos mirando. No detenernos porque es, digamos, como muy denso. Digamos, hablemos así, digamos, rápidamente, por ejemplo, las soluciones por infusión. Como les decía, isotónicos balanceados. Se usan todos los tipos de shock. Reemplaza todo el fluido perdido. Importantes efectos adversos, sobrecarga de volumen, nos puede llevar un edema pulmonar o un edema periférico. Acá entonces nos dice una dosis aproximada de 10 a 20 mililitros kilo intravenoso en un bolo y repetir, pero pues de acuerdo a los tipos de literatura que encontremos, generalmente como vimos, se usan grandes cantidades de volumen, generalmente de 30 mililitros por kilo. Tenemos los vasoconstrictores. Miremos, por ejemplo, la norepinefrina, que se usa en todos los tipos de shock. Produce una vasoconstricción alfa 1 y efectos inotrópicos. Nos puede generar una isquemia periférica, una arritmia cardíaca, y la dosis va a ser continua y a necesidad. Podemos pasar un bolo de 5 a 10 picogramos IV y mantenerlo continuamente, una infusión de 0,1 a 1 picogramos kilo por minuto IV. Y asimismo encontramos para todos los otros vasoconstrictores y agentes inotrópicos positivos. Tenemos otros vasoconstrictores e inotrópicos positivos que tenemos acá, indicados algunos en algunos tipos de shock específicos, como por ejemplo el nitroprusiato de sodio, indicado en el shock cardiogénico. Entonces acá tenemos las dosis y demás. Y también podemos mirar los antiinflamatorios o drogas antialérgicas. En especial acá, entonces lo que yo les comentaba es hidrocortisona, que se usa mucho en el shock séptico persistente o refractario.
Inicialmente se puede generar, lo que habíamos comentado, las dosis van a ser de 200 miligramos día aproximadamente. También podemos usar, por ejemplo, metilprednisolona en anafilaxis o demás. Por ejemplo, la metilprednisolona 0.5 a gramo de cada 24 horas. Bien. Ahora hablemos de algo que son los estadios del shock. Entonces el shock lo podemos dividir nosotros en un pre-shock, en un shock y una disfunción inorgánica o falla orgánica. El pre-shock lo definimos o lo encontramos como un shock de tipo compensado y en este es un paciente taquicárdico que está generando una gran vasoconstricción, hay una gran respuesta adrenal para generar hipertensión. Pero como hay hipoperfusión de todas maneras, hay hiperlactatemia. Y en esto es cuando hablamos nosotros de la hora de oro o la primera hora de vida. ¿Listo? Importante siempre actuar en este punto, en un paciente en pre-shock. Si no actuamos, nos llegó a shock. Y es la descompensación. Ya no resistió más su organismo. Puede persistir la taquicardia o puede haber bradicardia. Es un paciente que va a tener falla respiratoria, disnea. Va a estar inquieto e incluso somnoliento, confuso. Va a presentar una alteración de perfusión renal y va a dar oliguria. Como hay un proceso metabólico anaerobio, entonces el mecanismo de respiración anaerobia nos genera lactato. El lactato es un ácido, nos genera una acidosis. Y como está relacionado pues con los organismos, es una acidosis de tipo metabólico. Entonces vamos a encontrar acidosis metabólicas en los pacientes choqueados. Como no hay una buena perfusión, van a ser con extremidades frías y piel moteada. Y ya podemos tener un paciente con un fallo multiorgánico que generalmente va a ser muerte muy segura, una gran alta tasa de mortalidad, un paciente totalmente anúrico, no está orinando, una gran acidemia, muy hipotenso y pueden llegarnos a tener comatoso. Recordando a la hipotensión menor a 90 o incluso hay literaturas que nos dicen o una caída mayor a 40, que es lo que ya les había explicado ahorita en los pacientes, por ejemplo, hipertensos. ¿Listo? Si cae más de 40 de lo basal de ese paciente, es inmediatamente una hipotensión. El shock genera unos tipos de cambios a nivel celular o a nivel tisular. A nivel celular, por ejemplo, encontramos metabolismo anaerobio generando hiperlactatemia. Disminuye el ATP, es decir, la energía. Esto nos puede generar alteraciones de membranas. Como el ATP lo necesitamos para el funcionamiento de la bomba sodio-potasio TPasa, pues hay un daño en esta bomba, nos acumula sodio dentro de la célula y un edema celular. Importante que podemos nosotros empezar a generar un daño por reperfusión, entonces siempre que se vaya a hacer la reperfusión o se vaya a manejar estos pacientes choqueados, debemos hacerlo con mucho cuidado, poco a poco, iniciando muy leve, porque podemos tener un daño por reperfusión con todo el oxígeno que está entrando a las células y una gran cantidad de producción de radicales libres. Tenemos daños tisulares. Por ejemplo, si tenemos una respuesta a una acidosis metabólica, ¿cuál va a ser la respuesta? Pues entonces una taquipnea para poder hacer una alcalosis respiratoria como compensación. Y muchos de estos pacientes por eso van a necesitar ventilación mecánica. Daños tisulares como isquemias intestinales, oliguria, glucogenólisis. Tocando un poco de la fisiología, entonces acá es importante hablar de algo que es la presión arterial media, el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica, el volumen sistólico, la variación de presión de pulso y la variación de volumen sistólico, la precarga y la poscarga. De la presión arterial que hablamos. Que la presión arterial es la mínima cantidad de presión que se necesita para una perfusión orgánica. La presión arterial la podemos identificar con la fórmula, esta que es gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. Está muy relacionada con el músculo liso vascular, con las respuestas adrenales, especialmente alfa 1. ¿Listo? Se puede alterar por condiciones de la precarga o la poscarga. Entonces, lo que es la presión arterial está muy ligada a lo que es la resistencia vascular sistémica. Y la resistencia vascular sistémica depende de la longitud del vaso, de la viscosidad y del diámetro del vaso.
Y el gasto cardíaco, que depende del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Entonces, nosotros, un paciente que tenga bajo volumen sistólico, por ejemplo, una hipovolemia, la compensación, ¿cuál es? Aumentar la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Para poder mantener un gasto cardíaco adecuado. Un paciente que tenga una disminución en la resistencia vascular sistémica, por ejemplo, un paciente con un shock de tipo distributivo séptico, bajamos la resistencia vascular sistémica, ¿cuál es la solución del organismo? Aumentar el gasto cardíaco para mejorar la presión arterial. Y como les decía, siempre hay unas respuestas simpático-adrenérgicas, unas compensaciones neuromorales por la actividad simpática, por la actividad del eje renina, angiotensina, aldosterona, por muchas catecolaminas circulantes, se produce más vasopresina, péptido natriurético auricular, una estimulación de baro y quimiorreceptores ante la hipotensión y la hipoxia para generar todo esto, toda la actividad neuromoral. Pero llega un punto en el cual se agota toda la respuesta orgánica, presentamos un down regulation, presentamos el shock descompensado y entonces ya tenemos todas las alteraciones que hemos visto anteriormente. Hablamos del gasto cardíaco, entonces acá lo que vamos a empezar a tocar es la medición de muchos patrones hemodinámicos que se están usando a nivel de una UCI. Entonces, en el gasto cardíaco, dijimos, depende mucho la precarga. Entonces, esta es una curva de gasto cardíaco y el volumen al final de una diástole. Un paciente con una función ventricular normal, lo que va a generar es que aumenta el gasto cardíaco mucho, va aumentando hasta un punto en el cual se intenta equilibrar y sí, se aplana la curva. Si tenemos una insuficiencia cardíaca, pues el gasto cardíaco está muy disminuido, ¿cierto? Es lo que observamos básicamente en esta gráfica también. Entonces, nosotros vamos a medir, se pueden medir, como yo les comentaba, hay unas variables o unos parámetros estáticos o unas variables o unos parámetros dinámicos para el shock. Entonces, los parámetros estáticos son los que medimos en un instante, es como si hiciéramos un corte transversal. Los parámetros dinámicos los vamos midiendo siempre y es como si hiciéramos algo longitudinal. Las guías nos recomiendan que siempre debemos medir los parámetros dinámicos para mirar el estado hemodinámico de un paciente. ¿Listo? Parámetros dinámicos. Y entre los parámetros dinámicos tenemos estos, que es la variación de volumen sistólico o BBS y la variación de presión de pulso, perdón, acá era BPP. ¿Listo? Variación de volumen sistólico, variación de presión de pulso. Entonces, el volumen sistólico y la presión de pulso siempre van a variar. ¿Por qué? Porque cuando se está realizando una respiración o una inspiración, mejor dicho, aumenta la presión intratorácica. Si aumentamos la presión intratorácica, hacemos una oclusión venosa, una oclusión capilar, entonces disminuimos el retorno venoso al corazón. Si se disminuye el retorno venoso, disminuimos la eyección. Si disminuimos la eyección, disminuimos la precarga. Por eso, medir estas variables de variación de volumen sistólico y la variación de presión de pulso es mucho mejor y es como hacer una medición un poco más longitudinal. En esta tabla entonces les quiero mostrar las principales formas de interpretar las variables hemodinámicas, sus valores normales y cómo se debe interpretar. Entonces nosotros ya hemos hablado del gasto cardíaco. El gasto cardíaco normal es de 4 a 8 litros minuto. Hablamos del índice cardíaco, que el índice cardíaco es el gasto cardíaco sobre la superficie corporal de un paciente, que lo normal es de 2,5 a 3,5. Hablamos del volumen sistólico, que podemos encontrar lo normal de 60 a 100. Hablamos también, por ejemplo, de la variación de volumen sistólico, que es la que les hablaba ahorita, que lo normal es que la variación sea menor a 10%. La variación de presión de pulso, que entonces acá lo que encontramos es que puede ser medido en un paciente con ventilación mecánica o un paciente que haga valsalva. Pero en especial estos dos parámetros deben ser medidos en un paciente ventilado mecánicamente para poder tener un mejor control de esto mismo. Si no tenemos un control adecuado de la inspiración, de la cantidad de volumen que tiene dentro de los pulmones, de la cantidad de presión manejada pulmonar, no podríamos decir con gran certeza cómo son estas variaciones.
Entonces la variación de presión de pulso, si usamos una ventilación mecánica con un volumen corriente menor a 8, lo normal es que sea mayor al 15%. Mayor al 15%. Y si hacemos Valsalva, mayor al 50%. Así encontramos otras. Y por ejemplo, yo les hablaba de los parámetros estáticos, que los parámetros estáticos lo que nos hacen es, digamos, como un corte más transversal en un punto exacto de la curva, ¿cierto? Y en los parámetros estáticos tenemos acá importante la presión venosa central, que lo normal es encontrarla entre 1 a 6, aproximadamente milímetros de mercurio. ¿Listo? Pero pues lo que se ha visto es que lo que se debe es monitorear generalmente son los parámetros dinámicos, es decir, volumen, la variación de volumen sistólico y la variación de presión de pulso. Acá tenemos los perfiles hemodinámicos por cada tipo de shock. Entonces, nosotros en cada tipo de shock podemos tener alteraciones de la precarga, del funcionamiento cardíaco, de la postcarga y de la perfusión tisular. En la precarga, nosotros que se puede medir también la presión capilar pulmonar. La presión capilar pulmonar, y estos son los valores que podemos encontrar en cada tipo de shock: hipovolémico, cardiogénico, distributivo, obstructivo. En el funcionamiento cardíaco, es decir, esto sería el gasto cardíaco, y el gasto cardíaco lo medimos especialmente, como ya les comentaba, con el índice cardíaco. ¿Listo? Es la forma más acertada y es la forma más eficiente para medir el gasto cardíaco. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga un shock de tipo cardiogénico va a tener un gasto cardíaco disminuido, es decir, va a tener un índice cardíaco disminuido, es decir, un índice cardíaco menor de 2.5, ¿cierto? Igual manera, un paciente con un taponamiento pericárdico, por ejemplo, va a tener un gasto cardíaco disminuido, es decir, un índice cardíaco disminuido menor a 2.5. Por el contrario, por ejemplo, acá tenemos en la poscarga, y el principal elemento de valor en la poscarga es la resistencia vascular sistémica. Y la resistencia vascular sistémica, como hay una disminución en el gasto cardíaco, generalmente en todos, lo que pasa es que la resistencia vascular sistémica debe aumentar. Aumenta en la hipovolemia, aumenta en el cardiogénico, aumenta en el obstructivo. Pero no aumenta en el distributivo, porque es que en el distributivo estamos afectando directamente esto, la resistencia vascular sistémica. ¿Por qué lo estamos afectando directamente? Por el daño endotelial y vascular que estamos haciendo directo. Entonces, por eso tenemos una disminución en la resistencia vascular sistémica. Y si tenemos una disminución en la resistencia vascular sistémica, lo normal sería aumentar el gasto cardíaco, ¿cierto? Que es lo que vimos en la fórmula anterior. Y la perfusión tisular la medimos con lo que es la saturación venosa central de oxígeno. Entonces podemos tener una saturación venosa central elevada o disminuida. Por ejemplo, en los pacientes cardiogénicos va a estar disminuida, en los pacientes obstructivos va a estar disminuida. En los pacientes hipovolémicos, al principio puede ser una saturación venosa normal, pero poco a poco, como hay pérdida de volumen, no está llegando suficiente oxígeno, entonces disminuye. Pero, por ejemplo, un shock distributivo lo vamos a tener normal porque básicamente tenemos la misma cantidad de oxígeno. ¿Listo? No nos está disminuyendo la, digamos, como la redistribución de oxígeno en estos pacientes. Y para mirar la respuesta volumétrica, nosotros ya les había dicho, la respuesta volumétrica se puede mirar con el volumen de variación sistólica, con el volumen de presión, la variación de presión de pulso. Y hay otra importante que se genera, que lo hacemos mucho, que es el test de elevación de los miembros inferiores. Cuando un paciente está acostado y se le elevan los miembros inferiores, más o menos a 45 grados, lo que hace es mejorar el retorno venoso. Entonces la sangre que está acá en los miembros inferiores va a pasar más fácilmente al corazón. Y al pasar al corazón, pues entonces va a llegar acá y nos va a mejorar todo el proceso del gasto cardíaco. ¿Listo? Entonces, este test lo que se hace es poner las piernas a 45 grados durante 60 a 90 segundos. Y
Y la respuesta, o digamos que es positivo, es decir, si es positivo es porque tenemos una adecuada respuesta volumétrica. Puede ser un paciente que le estamos pasando nosotros los líquidos, 30 mililitros por kilo. Entonces, y no sabemos si está respondiendo adecuadamente. Hacemos este test. Y si hacemos este test, salió positivo, es decir, cuando al elevar las piernas, el índice cardíaco aumenta un 10% de lo que estaba antes. Si aumenta un 10%, decimos que es positivo y entonces hay una respuesta volumétrica. Si no aumenta, decimos que no hay respuesta volumétrica en este paciente y tendríamos que, por ejemplo, empezar a mirar todo el proceso farmacológico. Y todos estos parámetros hemodinámicos, digamos, tan complejos que hemos visto, que es el gasto cardíaco, que es el índice cardíaco, que es la saturación venosa central de oxígeno, que es la resistencia vascular sistémica, el volumen sistólico, el gasto cardíaco, la variación de volumen sistólico. Todo esto nosotros lo podemos vigilar de acuerdo a unos equipos que ya se están contando en las unidades de cuidado intensivo. Hay muchos equipos que han ido avanzando poco a poco y se tiene una mejor tecnología ahora. Y este que les tengo en esta imagen es uno de los que se están usando ahora, uno de los más avanzados también un poco, y se llama el FlowTrack Vigileo. El FlowTrack Vigileo es un equipo que por medio de un paciente que nosotros tenemos en una UCI, lo tenemos un paciente que le hicimos un cateterismo femoral o le hicimos un cateterismo subclavio, ¿cierto? Pasamos un catéter que lo vamos a llegar a lo que es el corazón, mejor dicho, así básicamente hablando. Puede ser femoral o puede ser subclavio, ¿sí? En ese catéter, entonces, podemos nosotros medir todos estos parámetros que tenemos acá. Y si medimos todos esos parámetros que tenemos acá, miramos cómo es la respuesta hemodinámica que está teniendo nuestro paciente. E incluso podemos definir qué tipo de shock puede tener nuestro paciente. Como ya vimos, los pacientes con una resistencia vascular sistémica disminuida, pero con un gasto cardíaco elevado, serían pacientes con un shock distributivo. Por el contrario, si es un paciente con un gasto cardíaco disminuido, es decir, un índice cardíaco disminuido, y si tenemos una resistencia vascular sistémica un poco elevada, podemos pensar en un shock cardiogénico o un shock obstructivo, ¿cierto? Y gracias a estos tipos de equipos podemos mirar también la respuesta volumétrica y la respuesta hemodinámica. Y esta respuesta la damos por la variación del volumen sistólico y por las variaciones de presión de pulso. Es muy importante, todos los pacientes que estén, digamos, choqueados, descompensados, inestables, van a tener necesidad de estar siempre siendo monitorizados, por ejemplo, con este tipo de equipos. Hay unos que, digamos, que no nos miden tantas cosas como el solo Vigileo. Ya no sería el FlowTrack Vigileo, sino hay otro que se llama solo Vigileo. El Vigileo solo nos mediría el índice cardíaco y la saturación venosa central de oxígeno. Pero gracias a todos los avances que hemos tenido, podemos decir que con un mismo equipo podemos medir todos nuestros parámetros hemodinámicos para mirar la respuesta de nuestro paciente. Y entonces, si tenemos todos nuestros parámetros hemodinámicos para mirar la respuesta de nuestro paciente, podemos inmediatamente decir qué patrones hemodinámicos puede tener cada paciente según el tipo de shock, que ya lo hemos visto. Cardiogénico, disminuye el gasto cardíaco, aumenta la resistencia vascular sistémica. Distributivo, aumenta el gasto cardíaco, disminuye la resistencia vascular sistémica. Y así podemos nosotros empezar a jugar con todo esto. Hay otros que, como les decía, hay parámetros estáticos, se miden todavía, pero no es lo más recomendado para medirlos, como la presión venosa central. Como les decía, estos hacen, digamos, como un corte transversal. Entonces, la presión venosa central puede ser un buen indicador, pero no es muy confiable para el manejo de estos pacientes y la estabilidad de los mismos. ¿Listo? Pero aún así, se mide mucho. De igual manera, por un cateterismo, hacemos un cateterismo femoral a nuestro corazoncito, y entonces allí directamente estamos mirando la presión venosa que se está manejando a nivel cardíaco.
Acá tenemos un algoritmo de que un paciente, por favor, podríamos apagar el micrófono. Gracias. Un algoritmo, un paciente que tenga un índice cardíaco disminuido, ¿qué se debe hacer? Entonces, por ejemplo, ya les comentaba hacemos el test de elevación de los miembros inferiores. Si aumenta el índice cardíaco más del 10%, es porque responde al volumen. Si no, es porque no está respondiendo al volumen. Y entonces, a partir de eso, vamos a mirar qué debemos hacer según todos los parámetros que vamos a tener acá. ¿Listo? De igual manera, en este punto. Es un algoritmo de qué es lo que se debería hacer en el manejo hemodinámico de un paciente con un bajo índice cardíaco, es decir, menor a 2.5. Y les traigo como último esta tabla o este score, que este es el score Apache, el Apache 2. Entonces, el score Apache 2 es importante y se realizó para mirar cómo es la funcionalidad orgánica de un paciente, ¿cierto? No es estricto, digamos que no nos ayuda, no es como decir que el Apache es para shock, no, el Apache es para mirar la falla orgánica y multiorgánica que esté teniendo un paciente. ¿Listo? Y esto nos hace una predicción de mortalidad en estos mismos pacientes. Entonces, generalmente todos los pacientes que tenemos en unidad de cuidado intensivo, cuando los vamos a trasladar y van a llegar a nuestra unidad de cuidado intensivo, se les realiza una Apache. Cuando se están haciendo los parámetros hemodinámicos, se les sigue realizando Apache. Cuando vamos a darle salida, le volvemos a hacer Apache. Y siempre lo vamos haciendo para mirar cómo es la predicción de mortalidad y si este paciente está mejorando o por el contrario está empeorando. Tenemos todos los valores para cada uno de ellos. Nos miden 12 parámetros. Acá tenemos todos los valores para ello. Digamos que lo que podemos encontrar es que si tenemos el Apache menor, es decir, entre 0 a 4, el porcentaje de mortalidad es del 4%. Pero si vamos aumentando los valores de Apache, por ejemplo, un Apache encima de 34, tendríamos una mortalidad mayor o aproximada al 85%. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros miraríamos en lo que es nuestra escala de Apache. Entonces, ya hemos, pues gracias, terminamos entonces nuestra sesión de shock. Les pasamos nosotros nuestra lista de asistencia para que la vayan llenando. Les traigo acá unos ejemplos. Si de pronto alguien tiene alguna duda antes de mirar los ejemplos, puede comentarla, o si no, pasamos directamente a los ejemplos para poder aclarar. Ok, no veo respuesta, entonces pasemos a los ejemplos. Vamos a tener un ejemplo número 1. El ejemplo número 1, entonces un paciente. ¿Para qué les traigo estos dos ejemplos importantes? Porque siempre tenemos que mirar pacientes y la estabilidad del paciente. Nunca podemos mirar resultados, ni parámetros hemodinámicos, nunca nos debemos guiar en eso, ni presión arterial, ni nada de eso. Siempre tenemos que tener en cuenta que lo importante es nuestro paciente y nuestro paciente es único cada uno. ¿Listo? Nos guiamos en pacientes, no en resultados. Entonces, tenemos el primer ejemplo. Tenemos un paciente que le hacemos estas mediciones de tensión arterial por días, por ejemplo, o por horas, y nos da sus resultados, cada uno. Una presión arterial si es de 85-55, 80-50, 80-50, 80-50. Una frecuencia cardíaca de 70, 72, 69. Bueno, en fin. ¿Ustedes qué opinarían de este paciente? ¿Está choqueado o no está choqueado? Podría estar en un estado de pre-shock. Posiblemente, sí. Muchas gracias. Puede que sea un paciente que esté en un pre-shock, pero como tal es un paciente que no está en shock, está bien. ¿Por qué decimos que está bien? Tenemos que monitorizarlo, claramente, hay que monitorizarlo. Pero es que es un paciente que está despierto, que está alerta, que todo está bien en este paciente, que tiene una piel tibia, que no hay ninguna alteración.
nos presentamos una hipotensión, ¿cierto? O una leve disminución de la tensión arterial. Pero esto, si lo miramos y lo extrapolamos a toda la cantidad de nuestro paciente como tal, podríamos decir que este incluso puede ser un paciente sano, un paciente normal, un paciente cualquiera como nosotros. ¿Listo? No necesariamente hay que mirar nuestra tensión arterial para guiarnos. Sí, puede que sea un paciente que esté anúrico, puede que sea un paciente que tenga algún tipo de alteración en su diuresis o una oliguria, pero entonces estos pacientes no necesariamente están choqueados por su, digamos, como que están estables hemodinámicamente, especialmente por esto. Por ejemplo, nuestro estado de conciencia está despierto. Pero, por ejemplo, tenemos este segundo ejemplo. Un paciente con esta tensión arterial, con esta frecuencia cardíaca, con esta diuresis, con esta presión venosa, estado de conciencia y la piel. ¿Qué pensaríamos inmediatamente de este paciente? Escucho. Ok, los voy leyendo. Muy bien, este sí tiene un gran deterioro. Es un paciente muy deteriorado, estuporoso, confuso, su piel muy fría. Es decir, este es un paciente que llegó y lo tenemos ahora en shock. Este paciente al inicio estaba normal, estaba su piel tibia, estaba despierto, pero su condición empeoró poco a poco y nos llegó a un estado de shock muy rápidamente. ¿Listo? Les tengo unos casitos para poder resolverlos. Entonces vamos a leerlo rápidamente. Un caso. Paciente masculino de 53 años. Antecedente hipertensión arterial que está tratado con enalapril. Ingresó por un cuadro de disnea en reposo. Disnea paroxística nocturna. Cianosis peribucal, frialdad y diaforesis. Ahí logramos pensar algo. Podemos tener algo, una inclinación etiológica de nuestro paciente, ¿cierto? Al examen físico encontramos esto. Una frecuencia cardíaca de 110, una frecuencia respiratoria de 39, una tensión de 80-40, una saturación de oxígeno del 83%. Nuestros crépitos en bases pulmonares, ingurgitación yugular grado 3 de 3, edema en miembros inferiores, uso de músculos accesorios para poder respirar y presencia de tercer ruido cardíaco. Inmediatamente decimos, este es un paciente que está muy mal, muy grave, ¿cierto? Después le tomamos unos gases arteriales, es un paciente que lo pasamos a unidad de cuidado crítico, etc. Tomamos unos gases arteriales. Encontramos un pH de 7.2, un APACO de 30, un bicarbonato 17, un APAO de 55 y un anion GAP de 18 y un lactato de 5. ¿Alguien me podría decir, según la gasometría arterial que tiene este paciente, por solo gases arteriales? Una acidosis metabólica en proceso de compensación. Puede ser una acidosis metabólica en el proceso de compensación. ¿Algo que podamos decir del anion GAP? Elevado. Elevado, causas de anion GAP elevado, ¿cuáles son? Las dos principales. Diarrea. No, no es diarrea. Acidosis láctica y cetoacidosis, muy bien. Esas son las dos causas principales de que tengamos un anion GAP elevado. Si tenemos una acidosis metabólica con un anion GAP normal, podríamos pensar en hiperclorémica, podríamos pensar en diarrea, podríamos pensar en vómito u otro. Pero si tenemos un anion GAP elevado, lo principal que pensamos, acidosis láctica y cetoacidosis diabética. Un lactato de 5 y lo normal es tenerlo. Menos de 2. Muy bien.
Le hacemos un cateterismo, lo conectamos a nuestro sistema Vigileo y encontramos esto, un índice cardíaco de 1.8 litros minuto metro cuadrado. ¿Está normal, aumentado o disminuido? Muy bien, está disminuido, gracias. Entonces, el médico en ese instante decidió colocar oxígeno en cánula nasal, a alto flujo, por ejemplo, y no encontró respuesta. Es decir, o sea, lo volvió a revalorar y el paciente sigue mal, sigue incluso estuporoso, sigue disneico, etcétera. Este paciente, ¿qué podemos pensar de este paciente con este cuadro clínico que les estoy presentando acá? Shock de, entonces vamos a mirar primero, ¿shock de qué origen? ¿Cuál es la causa etiológica probable del shock? ¿Compensado o descompensado? Primero eso. Segundo, ¿qué vamos a hacer? ¿Líquidos o no líquidos? ¿Fármacos o no fármacos? ¿Ventilación o no ventilación? Entonces, dígame, de acuerdo a eso, ¿qué debemos hacer o qué consideraciones tener en este paciente? Bueno, nos hablan acá, shock de origen cardiogénico, descompensado, líquidos bajos, usar fármacos, ventilación mecánica se debe hacer. Nos dicen que necesita ventilación mecánica, hacer un eco y un EKG, muy bien, tenemos que verificar todos los patrones para este paciente. Entonces, si pudiéramos hacerlo como un resumen, ¿qué diríamos? Shock cardiogénico descompensado secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Porque tenemos, básicamente tenemos los criterios de Framingham muy bien puestos. Disnea paroxística nocturna, crépitos bivasales, la disnea en reposo, etcétera. ¿Cierto? Vamos bien ahí. Iniciamos líquidos, claro. Podemos iniciar cristaloides balanceados, ¿cierto? Solución salina normal o lactato Ringer. Podemos usarlo en estos pacientes como no es un shock de tipo hipovolémico, no tenemos tanta dificultad o no tenemos tanto riesgo de que nos vaya a realizar un edema pulmonar o eso, pero aún así siempre tenemos que revalorar. Podemos empezar incluso estos pacientes con 10 mililitros kilo, con 20 mililitros kilo o incluso con 30 cc kilo hora. Este es un paciente muy mal. Podemos iniciar con 30 cc kilo hora, verificamos cómo sigue el edema pulmonar que está teniendo, ¿cierto? Inotropía, sí, con noradrenalina es lo indicado en el shock cardiogénico. Casi que en todos los shocks lo primero que debemos usar es noradrenalina. ¿Ventilación mecánica debemos usarla? Sí, ¿por qué? Porque tenemos una acidosis metabólica, tenemos un paciente con muchas complicaciones, por ejemplo, la frecuencia respiratoria 39, está hipotenso, está disneico, ese es un paciente muy inestable. ¿Ventilación mecánica invasiva? Sí, pero es una ventilación con protección pulmonar. ¿Listo? Entonces podríamos usar unos volúmenes tidales bajos como lo miramos antes. Por ejemplo, un volumen tidal bajo, ¿cómo sería? De 4 a 8, por ejemplo, ¿sí? Una presión PLAT menor a 30. Una FiO2 al inicio del 100% y se la descalonamos al 60. Un paciente que necesita una PEP mayor a 10 centímetros de agua y acomodamos una frecuencia respiratoria promedio, digámoslo así, 14. ¿Listo? Le damos a este paciente el orden para ventilar, ¿cómo es que era? Analgesia, anestésico y relajante, ¿cierto? Nuestros parámetros que siempre vamos a tomar, un ecocardiograma, un EKG, una RX de tórax, AP lateral, y como tiene edema, le podemos dar un diurético tal como por ejemplo la furosemida. ¿Listo? En este paciente ya debe estar cateterizado, ya debe estar conectado a nuestro equipo FloTrac Vigileo si lo tenemos o el que tengamos a la mano.
Obviamente estar un paciente en una unidad de cuidado intensivo, vamos pasando los líquidos, vamos pasando la inotropía y a medida que pasamos la inotropía y a medida que pasamos los líquidos, estamos pendientes en revaloración. Podemos valorar a estos pacientes, por ejemplo, podemos valorar 15 minutos, media hora, una hora, pues la idea es que no llegue a una hora, cada 15 minutos, media hora, para mirar cómo está el funcionamiento de este mismo. Si tenemos que aumentar dosis, disminuir dosis, ¿qué debemos hacer con estos pacientes? ¿Listo? Podemos usar, como les comentaba incluso, aparte de la norepi, si hay respuesta a norepi únicamente, se la dejamos, tranquilo. Pero si no hay respuesta, pues podemos entonces empezar a usar otros tipos de medicamentos. ¿Listo? Otro casito, para terminar. Entonces, paciente de 49 años, quien ingresó en algún momento por un cuadro de disuria, polaquiuria y fiebre. Si tenemos ese cuadro, ¿qué pensamos inmediatamente? Disuria, polaquiuria y fiebre. Infección ¿Una infección? ¿De dónde? de vías urinarias. Muy bien. Tenemos una frecuencia cardíaca de 130, está taquicárdico. Una respiratoria de 20, está en proceso de una taquipnea. Una tensión arterial de 123/89. Listo. Es un paciente, digamos, como algo estable, pensamos en una infección. El paciente es tratado con ampicilina sulbactam. Listo. Se toman cultivos y se toman antibiogramas para poder hacer el manejo específico. ¿Ok? Posteriormente, a los días no hay mejoría clínica y el paciente inicia con un cuadro confusional, frialdad, un llenado capilar lento, aumentado. Tomamos una nueva tensión arterial, 75/38, una frecuencia respiratoria ahora de 38, una cardíaca de 120, unos gases arteriales que nos indican claramente una acidosis, ¿cierto? De origen metabólico, ¿cierto? Con un anion gap aumentado. Entonces, damos líquidos y no hay mejoría en este paciente. A pesar de los líquidos, damos oxígeno y tampoco hay mejoría en este paciente. ¿Qué pensamos con este paciente que tiene? ¿O qué le pasó? Se descompensó, el tratamiento no funcionó, está en sepsis, está en shock. ¿Shock de qué origen podríamos decir? Shock séptico. Anafilaxia. Entonces, yo creo, esa misma pregunta me la puede responder. ¿Por qué no podría ser anafilaxia? Tenemos el contacto por una noxa aguda, una comida también. Bueno, podríamos pensar en el medicamento, ¿cierto? Pero la anafilaxia no es lo más común en estos pacientes, ¿sí? Además de que pues no mejoró clínicamente y está muy descompensado. Digamos como que la anafilaxia podría ser un diagnóstico a descartar en estos casos porque no sería como lo más común que se presente. Si miramos la prevalencia, como yo les comentaba, la prevalencia ya epidemiológicamente lo que más se presenta es un shock de tipo séptico. Entonces, este paciente podríamos decir que tiene shock séptico descompensado, secundario ¿a qué? Secundario una IU, bien. En este paciente le estamos dando líquidos, ¿cierto? Esos líquidos se los mantenemos, se los quitamos, los disminuimos, ¿qué hacemos? Mantenemos líquidos.
Le tenemos que dar inotropismo, tenemos que dar manejo farmacológico. Nos dicen acá, cambiar antibiótico, muy bien. Esto es un procedimiento que hay que hacer con este paciente. Como no nos funcionó la ampicilina sulbactam, cambiamos antibiótico. Administramos inotrópicos. ¿Cuál es el que se usa especialmente en el shock séptico? Muy bien, Norepi. ¿Tenemos que dar ventilación mecánica? Sí, no. Sí, ventilación mecánica. Muy bien. Entonces vamos a tener esto. Un paciente con un shock séptico secundario, una IU. ¿Manejamos líquidos? Sí. Continuamos el bolo 30 cc kilo por 3 horas, que es lo que nos recomendaba la guía Surviving Sepsis. ¿Se acuerdan? Iniciamos Norepi. Si no hay respuesta con la Norepi, añadimos vasopresina o epinefrina, ¿cierto? Es lo que vimos. Pasamos, en este paciente al inicio podemos pasar oxígeno y si no hay mejoría, pues obviamente pasamos a una ventilación mecánica invasiva. Vamos a escalonar el antibiótico y, por ejemplo, tenemos una ampicilina sulbactam, tenemos que hacer un manejo empírico, podemos escalonarlo, por ejemplo, a una piperacilina tazobactam, que es, digamos, como un antibiótico, podemos decirlo, como más potente para estos tipos de manejos. Como a todos los pacientes, debemos realizar una EKG, una RX de tórax AP lateral, tenemos que verificar que no tenga falla cardíaca, una alteración cardíaca, no tenga una alteración pulmonar, tenemos que hacer una cateterización y tenemos que establecer nuestros parámetros hemodinámicos. ¿Qué parámetros hemodinámicos se deben medir en estos pacientes? Leo muy bien. BBS, BPP, excelente. La variación de volumen sistólico, la variación de presión de pulso, sumado a eso, la resistencia vascular sistémica, el índice cardíaco también. Todo esto son monitoreos hemodinámicos que vamos a hacer en este paciente para manejarlo. Listo, y entonces eso sería como lo principal que podríamos nosotros estar haciendo en estos pacientes con un shock. Muchas gracias a todos. Pues hasta acá llegó el tema de shock. Espero que haya sido una charla totalmente productiva para todos. Si tienen alguna duda, estoy acá para responderles. Me pueden comentar cualquier cosa.